8 de febrero. Este es mi segundo día operando en real, ¿okay? Cuenta en vivo. Y tuve 2 pérdidas, pero vamos a revisar si voy a revisar, voy a estudiar las pérdidas para ver qué puedo aprender de ellas, y voy a hacer un repaso de mi protocolo de trading para saber si terminé siendo disciplinado o no, que es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, número 1, sesión de trading. Yo me presento todos los días a trabajar me preparo 30 minutos antes de la apertura del volumen de Pre-New York, que es a las 5 de la mañana hora de México. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. ¿Misma hora todos los días? Sí. Segundo punto, un solo par. De 1 a 2 pares, yo solamente me estoy enfocando en el oro, porque es el único par que estoy también entrenando en el software de simulación. Así que aquí tengo el oro. Un solo par, sí. De 1 a 2 operaciones. ¿Ok? Aquí están. Terminé con 2 pérdidas. Fueron 2 operaciones. Bueno, 1 a 2 operaciones. Listo. ¿Fui disciplinado? Sí. Acepté mis 2 pérdidas. Coloqué mi stop loss, que era donde se invalidaba mi operación. Acepté ese stop loss, no lo moví. Y bueno, ahora voy a pasar a estudiar cada una de esas operaciones. La primera operación, estuve buscando por confirmación en 5 minutos para al cierre de vela de 5 minutos en la dirección del movimiento que estaba de la acción del precio actual, de la acción del precio que estaba en ese momento. Por confirmación, y vamos a saber cuál hubiese sido mi mejor entrada, cómo pude haber tomado una mejor entrada que la que tomé, cómo pude haber prevenido esa pérdida o qué puedo aprender de ella. Entonces, vámonos a ver lo que estaba pasando cuando tomé esa operación. Cuando tomé la primera operación del día de hoy, aquí estamos viéndolo en diario. Aquí vemos que la vela actual ahorita está alcista, pero cuando yo tomé mi operación estaba bajista, intentando quebrar este soporte diario. Ya habíamos quebrado el mínimo del día anterior, ya la vela que quebró el mínimo del día anterior, que fue esta vela de 4 horas, había cerrado bajista, ¿okay? Lo cual era bueno en la dirección del movimiento, pero esa vela había cerrado arriba de este rango. Aquí tengo este rango de 4 horas, desde este soporte hasta esta resistencia. Este era mi rango de 4 horas. Esa vela de 4 horas había cerrado bajista dentro del rango, rechazando tanto el soporte del rango como el siguiente soporte de 4 horas, que es este que está aquí, y el soporte diario, pero sí logró cerrar debajo del soporte diario, que es la parte superior de esta área que tengo aquí arriba. ¿Ok? Esta área que está más extendida es mi soporte diario, y la parte superior de esa área es mi soporte en sí. Bueno, estuve leyendo la acción del precio, buscando por confirmación, ¿no? Para poderme incluir en el movimiento bajista, porque lo que se estaba buscando era rellenar esta mecha para venir a probar este soporte que está aquí abajo, el siguiente soporte, que es el soporte, un soporte diario.
el rango en el que yo estaba intentando, el rango que yo estaba operando, que yo quería, donde yo estuve buscando mi confirmación, era este rango, desde este soporte, de hecho, desde este soporte de 4 horas aquí, hasta el siguiente soporte, es un rango de 42 pips. Ese es uno de los requerimientos mínimos para que el rango sea operable. Así que este era un rango operable. ¿Ok? Ya eso es conocimiento que estaré mostrando más adelante, puesto que eso es lo que nos enseña nuestro mentor. ¿Ok? Pero para el alcance de este video no voy a hablar sobre eso por el momento. ¿Ok? Vámonos a 1 hora. A este punto, bueno, todavía antes de pasar a 1 hora, la vela de 4 horas que estaba abierta, obviamente no me había quebrado el mínimo de 4 horas, que una confirmación a partir de este punto, definitivamente tengo mayor confirmación o el potencial de que en un time frame menor se dé confirmación para continuar cayendo, pero en este punto estamos ya en el soporte diario. Así que el objetivo de este trade era buscar rellenar este rango, esta mecha que está aquí a la izquierda, que está en confluencia con este rango, ¿okay? Que ya acabamos de medirlo. Me voy a 1 hora. Esto es lo que estaba pasando en 1 hora. Aquí esta fue la vela que cerró esta fue la última vela de la vela de 4 horas. Esta vela quedó bajista y formó aquí una especie de resistencia debajo del soporte diario. ¿Okay? Esta especie de resistencia que está aquí. Porque esto es una vela doji. ¿Okay? La siguiente vela fue la vela que cerró cuando a las 13 horas, que es la 1 de la tarde, 12 menos 7, 5, es la vela de las 5 de la mañana, que es pre-New York, ¿okay? 2 horas antes de New York Open, 1, 2, esta vela de acá es la vela de New York Open. Entonces vemos que estuvo pasando durante pre-New York, aquí, en este time frame, el precio en la siguiente hora, a la apertura del pre-New York, la siguiente hora vemos que cerró tipo doji, ¿okay? Y formando también como una especie de soporte, rechazando este soporte de 4 horas. La segunda hora de pre-New York, que formó esta vela para dar inicio a New York Open, cerró alcista, formando, ¿okay? Formando soporte en esta zona, rechazando esta zona. ¿Okay? Este máximo se quebró después de New York Open, y obviamente yo no estoy buscando compras porque en este punto la vela de 4 horas estaba bajista. Vemos que la apertura de esta vela fue aquí, donde está este soporte, donde está este cierre, perdón. La apertura de esta vela fue aquí y debajo de esa zona estábamos bajistas. En diario estábamos bajistas. En 1 hora estábamos rechazando y yo estaba buscando por confirmaciones debajo de mi soporte de 4 horas para ir en venta. Eso fue lo que hice. En 30 minutos él formó esta especie de este rango acá. En 30 minutos teníamos este soporte, arriba del soporte de 4 horas, se cerró por debajo de esta vela de 30 minutos, logró cerrar por debajo de este soporte y debajo del soporte de 4 horas, la siguiente se devolvió al rango, se devolvió arriba del soporte de 4 horas y dentro de este soporte de 30 minutos formando este nuevo rango. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Las siguientes 30 minutos, que fue la última mitad de la vela de New York Open, para New York Open, que es esta vela de estas dos velas de 30 minutos, esta vela quebró el máximo de 30 y cerró alcista tipo doji también. En este punto el volumen estaba no había volumen, ¿ok? Y ¿qué fue la interpretación que yo hice acá? Si él me está rechazando este soporte reciente de 30 minutos, me está confirmando que estamos
rechazando también el soporte de 4 horas y me está confirmando la entrada de este rango de 30 minutos. Yo en este punto todavía no estoy buscando compras porque tengo resistencias muy cerca y no tengo todavía confirmación de que la tendencia ha cambiado. Entonces, como no tengo confirmación de que a nivel de estructura la tendencia ha cambiado, yo todavía no estoy buscando compras. Pero como me está dando información de que estamos rechazando acá, este soporte es un soporte muy fuerte, y estamos ya en New York, ya estamos en New York Open, y se supone que estamos en New York Open, tiene mucho volumen, yo anticipé y dije, no deberíamos, este mínimo no se debería quebrar, el mínimo de 1 hora para New York Open y aquí no se debería quebrar. ¿Por qué? Bueno, por lo que está haciendo. Es un soporte muy fuerte. Ahora, ¿qué hizo? Vino y lo quebró en 5 minutos y vean lo que hizo. Logró cerrar, quebró el mínimo de 30 y cerró bajista debajo de mi soporte de 30 minutos y debajo de mi soporte de 4 horas. Entonces, esta vela tenía menos de 15 pips de stop loss, que es una de las condiciones que debe de tener. Además, cerró debajo de este soportico que está aquí a la izquierda. Y si bien este soporte de 5 minutos está aquí muy cerca, yo estoy anticipando que el volumen entre y podamos venir a rellenar este rango. Y que con volumen este soporte también, el volumen, el precio empuje por debajo de este soporte con volumen. Bueno, las probabilidades estuvieron en contra y terminó cerrándose la operación. Mi stop loss estaba ligeramente arriba de este máximo, considerando el spread. Cuando tan pronto pasó por aquí el precio, logré cerrarlo justo allí. Antes de que se ejecutara mi stop loss, logré ahorrar solamente el spread en esa operación. ¿Okay? De allí el precio empezó a subir. Yo no, en este punto yo no cambio la dirección de mi acción, yo no cambio la dirección de mi análisis hasta que no se confirme que eso ha cambiado. Yo no cambio la dirección de mi análisis hasta que no sea un hecho de que eso ocurrió. Pasaron 30 minutos. Bueno, todo esto ocurrió en la segunda mitad después de los 30 minutos de New York Open. Ocurrió esto. Se quebró este máximo acá. Bueno, entró el volumen. Y ahora obtuvimos un cierre de arriba de estas resistencias aquí a la izquierda en 30 minutos, en 1 hora también arriba de esta resistencia, se rellenó todo este rango y también tuvimos el cierre de 4 horas. Y este cierre de 4 horas particularmente estuvo fuera de este rango de 4 horas. Vemos aquí, ahí se ve claramente que la vela cerró arriba de la resistencia de ese rango. Entonces tenemos un cierre de 4 horas arriba, 1 hora, podemos venir a rellenar, tenemos espacio para venir a rellenar toda esta resistencia y esta mecha y la siguiente resistencia. Entonces, puesto que había cerrado 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, todos ellos habían cerrado arriba de la resistencia del rango, fuera de este rango. Yo busqué por mi confirmación de 5 minutos o cualquier que me diera la confirmación, que básicamente es una vela, en este caso que sea alcista en la dirección del movimiento con menos de 15 pips. La obtuve acá 10 minutos después de que se quebró el máximo de 1 hora. Vemos que esta vela
tanto el de 1 hora como el de 4 horas, de todas las velas que ya habían cerrado dentro del nuevo rango, empecé a obtener cierres en la dirección del movimiento. Entonces aquí tomé mi compra, manteniendo mi stop loss debajo de este mínimo, y bueno, compré el cierre y tampoco tuvieron las probabilidades a mi favor, y terminé con mi segunda pérdida del día. 2 operaciones, 2 estoy fuera porque en mi plan de trading establecí que va a ser de 1 a 2 operaciones. Aquí vemos cómo luego la acción del precio, vean cómo dio la estructura. Aquí tuvimos soporte, vean este soporte, vean el stop loss de esta vela, 10 pips, soporte arriba de mi resistencia, luego de que en los siguientes 30 minutos terminó cerrando, en 15 minutos formó estructura. Aquí está la estructura, terminó rechazando el máximo de 4 horas, solo para venir y hacer una mecha inferior, y luego, dejando esta estructura, quebró este máximo, cerró arriba de la resistencia reciente, la cual dejó arriba o fuera de este rango de time frame mayor, y empezó a dar las confirmaciones posteriormente. En 5 minutos dio formó este soporte. Lo demás es historia. Aquí lo dio, terminó cerrando alcista en 15 minutos con esta vela, y vemos que también al cierre de esos 15 minutos fue esta vela, también fue una vela de confirmación, menos de 15 pips de stop loss. La siguiente vela quebró el máximo, la siguiente vela de 15 minutos quebró el máximo de 30, este máximo de 30. Este fue el inicio de los siguientes 15 minutos, quebró el máximo de 30 y cerró alcista con confirmación en un free range. Y mire cómo vela tras vela siguió dando hasta aquí, porque ya esta fue una vela de rechazo, puesto que esta vela ya tocó la resistencia del rango. Y a este cierre, este fue el cierre de las 9 de la mañana, había noticias para el dólar, y la noticia empujó el precio, obviamente, continuó arriba de esta zona. Noticias no las opero, y perdí. La mejor entrada fue esta, 1, 2 con esta, 3 con esta. 3 entradas seguiditas me las perdí y ya no pude hacer nada. De hecho, ya no estaba viendo la pantalla. Me fui a desayunar hasta que volví ahorita a hacer la decomposición del análisis. El análisis de mis pérdidas para ver qué puedo aprender. Entonces, ¿qué puedo aprender? Definitivamente es mejor esperar que se me forme la estructura, porque este movimiento ya estaba bastante extendido y no se había hecho esta mecha inferior. Cuando cerró aquí, inmediatamente vino a quebrar este máximo. Yo debía haber esperado que se formara estructura, lo cual hizo, con esta resistencia, esperar que se quebrara y partiendo de allí esperar por la confirmación. Cuando se quebró esa resistencia, que es una confirmación, este cierre tiene 24 pips, pero no tiene menos de 15, así que no es mi vela de confirmación de mi protocolo de trading. No hubiese podido comprar allí, tenía que seguir esperando, y esa espera se hubiese terminado dando con este soporte. Este fue el mejor trade, este soporte, para venir a rellenar todo este rango. Repito, obviamente me lo perdí, pero la estructura, ¿qué aprendí? ¿Qué puedo haber aprendido? Aquí simplemente en el anterior, las probabilidades estuvieron en contra, fue un cierre, estamos cerca de mi zona de soporte, de aquí abajo, y al final de cuentas creo que es la misma conclusión. Debo esperar por la estructura. Es mejor esperar que el precio confirme que se metió al siguiente rango, como lo hizo aquí. Aquí confirmó, porque
dejó estructura. Una confirmación generalmente son dos velas, una vela y la siguiente vela que cierra alcista. ¿Okay? Entonces yo no esperé por esa confirmación aquí abajo, solamente tuve una vela, no esperé por la siguiente. Y aquí, esta vela en la que yo entré era la segunda por arriba de la resistencia, pero no fueron velas continuas. Se atravesó esta vela tipo doji aquí, creando ruido, y debía haber esperado todavía fuera de esta una segunda vela. Entonces, es lo que aprendí en estas pérdidas de hoy. Debo esperar que se confirme. Necesito dos velas continuas debajo o arriba de mi resistencia o estructura, es decir, una no resistencia fresca que se quiebre, confirmación, y esperar bien sea velas de continuación que me den mi entrada con menos a 15 pips, como esta por ejemplo, o una nueva estructura, en este caso soporte, arriba de mi resistencia, que dentro de mi nuevo rango, este era mi nuevo rango, ahí estaba el soporte. ¿Okay? Entonces esperar y buscar por la estructura, esperar la confirmación, la doble confirmación, dos velas de confirmación, y esperar por la estructura. Esa fue mi lección de hoy. Pero gané en disciplina porque no seguí, me desconecté, fui capaz de desconectarme, acepté mi pérdida del día, la acepté, me fui a hacer otra cosa, dejé el gráfico quieto y me vine ahora, respeté mis dos operaciones y ahora me vine a estudiar y a aprender de esas pérdidas. ¿Okay? Así que en términos de disciplina, es lo más importante. Ese es lo que mi mentor enseña. Debes de ganar en disciplina porque al final de cuentas siempre vas a tener días en los que vas a perder o vas a tener rachas perdedoras, y solo la disciplina es lo que te va a mantener siempre adelante. Entonces, bueno, vamos a seguir documentando esto en mi camino hacia convertirme en un trader profesional.